Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a USCA TV. Soy Rubén Bullés y te invito a ver en el canal de la Unión de los Judiciales Castrenses Argentinos la visita de las autoridades de IOFA en la sede virtual de USCA. ¿Nos acompañás? Bueno, buenas tardes, saludos, aprovecho para saludarse. Para empezar, yo le pediría a nuestro gerente general, el general Corbalán, que haga un poco los saludos, la presentación, y él es el gerente general de nuestra obra social. Gracias. Bueno, miren, el contexto en el cual, bueno, ustedes saben que el tiempo mío en la gestión prácticamente es el mismo que el del doctor Díaz Pérez. Creo que llegué un mes después, más o menos, un poquito más quizás. Así que prácticamente digamos, hemos vivido prácticamente lo mismo, digamos, en este tiempo. Así que el contexto en el cual a mí me tocó gestionar es el mismo contexto en el cual le tocó al doctor, que realmente fue un contexto, como ustedes bien saben, y lo hemos conversado cuando vinieron, por demás complejo. No solamente por el estado en el que estaba la obra social, sino esto se agravó claramente con la pandemia y otras cosas más que en la crisis nos fueron sucediendo. Así que por eso es muy importante siempre cuando uno habla de resultados, siempre ponerlos en contexto. No son los mismos resultados cuando el contexto es más favorable que el que nos tocó vivir. No es una excusa, es una realidad y que no podemos dejar de desconocer, ¿no es cierto? Yo lo que puedo decir para, más que nada, como bien dice el doctor, después un poco tratar de resolver las preguntas o satisfacer las preguntas que ustedes tengan para hacernos. Lo que sí me parece importante es que es enfocarme en los objetivos de gestión, porque esos son objetivos que de algún modo nos han permitido trabajar con un orden dentro del desorden, ¿no? Por un lado es el desarrollo de las estructuras internas, que se ha venido esto trabajando de un modo asistemático y ahora lo hemos sistematizado, así que vamos a tener pronto seguramente un proyecto de estructura interna de la organización que tiene que ver con el futuro. Estamos trabajando muy fuertemente con la integración de los sistemas informáticos. Es inviable gestionar o conducir una obra social de esta magnitud sin sistemas integrados. Claramente que ese es ahí hubo un tiempo de una marcada desinversión y bueno, y se permitió la atomización de los sistemas, lo cual es muy difícil hoy que dos números coincidan. Es decir, estamos trabajando para poner mucho orden en esto, con lo que esto representa y significa. El marco normativo es otro de los temas que también nos preocupan muchísimo, tener un marco normativo actualizado, comunicado y en estado de cumplimiento. Fortalecer el sistema de control interno, no solamente en lo que tiene que ver con auditoría de facturación, control de facturación, que en este momento ya estamos poniendo en funcionamiento un sistema que la idea es no se va a pagar una factura que no se audite previamente. Me refiero fundamentalmente a lo que tiene que ver con prestaciones de salud. Y ahora estamos trabajando también en el fortalecimiento del control de gestión. Y bueno, y por supuesto, todo esto está contribuyendo, y creo que a medida que vayamos desarrollando y profundizando esto, va a contribuir cada vez más a la reducción y control del gasto. Tenemos que estar en capacidad de gestionar bien nuestro presupuesto y gastar bien, porque es plata de los afiliados la que se gasta. Y por supuesto, una preocupación que tenemos, y sabemos que siempre estamos en falta acá, es tratar de normalizar el servicio que brindamos al afiliado y la comunicación con el afiliado. Es una preocupación de la gestión, que el afiliado reciba un trato respetuoso por nuestra parte y satisfactorio en cuanto a lo que el afiliado necesita de nosotros. Así que me parece que ahí un poco está enfocado, hay muchas cosas que se han hecho. No quiero consumirle más tiempo al doctor ni a ustedes, y bueno, y después prestarme a las preguntas que ustedes tengan para...
Bueno, no, me parece como presentación, más que nada, si les parece ahora yo hago rápidamente esta demostración. Lo real de esto es que seguramente muchos de estos datos ustedes lo pueden localizar en nuestra página, en todas las exposiciones que hacemos. La verdad que siempre el objetivo es mostrar absolutamente todo, porque no solo los números están a la vista, sino que también las cosas positivas y las cosas negativas. Nos hemos hecho cargo de todo. Bueno, tal cual lo contó recién el general, el contexto en el que empezamos a trabajar en el año 2020, que fue en enero, en mi caso, era tan grave que cualquier pequeña solución para nosotros era una gran victoria. La idea era poder mostrarles la evolución que ha tenido la obra social por lo menos desde el momento que nosotros consideramos, primero desde que empezamos nuestra gestión, con el general Corbalán, yo y toda la estructura. Y segundo, también un poco es imposible poder explicarla si uno no explica la situación previa. Cuando recibimos la obra social, digamos, el 1 de enero del 2019, la obra social tenía una deuda de 5.790 millones. Deuda que era un arrastre que iba acumulando, pero el descalabro, para ponerle un tema, fue el último año. En el 2019 fue donde se produjo la explosión mayor. Previamente la obra social inclusive tenía un plazo fijo acumulado que rendía intereses, bueno, todo eso se volatilizó y a nosotros nos tocó recibir una deuda de, como dije recién, 5.790 millones. En el 2020, para ubicarse, ya avanzado todo un año, la deuda era de 5.046 millones. Entonces uno dice, igual que al principio, estaban igual. Y en el 2021, diría que hasta hace más o menos 2 meses atrás, la deuda era de 4.784 millones. ¿Cuál es la diferencia? Si me pongo a explicar lo que es el índice de inflación, vamos a sacar unos números siderales que nos vamos a confundir todos. La inflación que hubo es mucho más allá de lo que se denomina IPC, el índice de precios al consumidor. Es mucho más porque la salud fue mucho más grave lo que ocurrió en todos los rubros de salud. Entonces, es altísima la inflación que produjo y que impactó acá adentro. Lo comparo para que ustedes se guíen mejor. ¿Cuántos ingresos mensuales de todo el concepto de la obra social significa la deuda en aquel momento y cuánto significa hoy? ¿Se comprende? El objetivo es compararlo con cuánto nos ingresa por mes, cuánto nos hacía falta en aquel momento para pagar aquella deuda, cuánto nos hacía falta en el 2020 y cuánto nos hace falta ahora. Esa es la modalidad más fácil de explicar por la cual uno puede ver la evolución. En el 2019, cuando empezamos allí por febrero, esa deuda que digo de 5.790 millones significaba 4 recaudaciones mensuales. Es decir, para dejar en cero la obra social, había que tomar como si fueran 4 recaudaciones mensuales, sumaba el valor de los 5.790 millones. En el 2020 ya significaba 3 recaudaciones mensuales por todos los ahorros que fuimos haciendo. Y hoy, hace un mes atrás, que es la fecha que tomé este número, significa una recaudación y media. Es decir, hemos ido reduciendo el nivel de deuda a partir de varios ítems. Muchísimos son responsabilidad de lo que ha venido haciendo nuestro gerente general con toda la estructura operativa. Se ordenó el sistema de control interno. Este fue, según mi concepto, administrativamente pensado, el error más grave que hubo acá adentro, que se rompieron todos los sistemas de control. Es decir, la obra social gastaba sin tomar en cuenta ni siquiera un tema presupuestario, que es una herramienta básica de cualquier gestión, desde la más sencilla a la más compleja. Uno debe tomar un concepto presupuestario, por supuesto, desglosarlo por mes, como hacemos en cualquier organización administrativa. Bueno, eso aquí no existió. Acá se gastaba descontroladamente porque había una modalidad de gasto y esa la continuaron, y esto es lo que produjo el desborde y el descontrol total de esta obra social. Hemos ido poniendo en caja
el tema también, fundamentalmente, como decía recién el general, que no haya un sistema informatizado de administración, es un ejemplo del descuido y el descontrol en la que se caía. Era muy difícil poder ubicar origen de los gastos, proyectar los gastos que había, porque si lo primero que fallaba era el sistema informático, que conlleva un sistema contable, un sistema de administración de la salud, de prestaciones sanitarias, bueno, con los distintos rubros que tenemos acá adentro, había varios sistemas informáticos que se superponían porque venían de cada una de las obras sociales preexistentes, que eran las tres: DIVA, DISFA y IOSE. Eso nos significó muchísimo esfuerzo, ordenar toda la estructura administrativa que tiene esta obra social, digamos, distribuida en todo el país, en todas nuestras provincias tenemos las delegaciones, subdelegaciones, centros de atención al afiliado. Bueno, una obra social inmensa con, en este momento, alrededor de 575.000 afiliados. Ese orden también, ese mejoramiento en relación a la deuda, también nosotros la debemos porque hemos ido recuperando ingresos que no estaban tenidos en cuenta o que se estaban cobrando mal. Acá hay un planteo que se hizo, que ya lo tenemos en términos administrativos, que es que hay un aporte mal realizado por parte de las 5 fuerzas que componen la obra social. Eso generó un disturbio permanente en la modalidad de administración. No se puede cumplir con los requerimientos económicos que tienen la atención sanitaria si de verdad están mal hechos los aportes. Entonces, estoy hablando demasiado rápido para tratar de darle forma y que sea comprensible, pero a modo de que se entienda, digo, estos 2 rubros fundamentales, mayores ingresos y cuidar los egresos, fueron el corazón de lo que hemos ido haciendo. Medir otra forma también de la evolución que está teniendo la obra social es a partir de cómo es el rendimiento de la obra social. Esa deuda gigante que encontramos inicialmente y tan difícil y tan lejos de poder pagarla, como nos parecía de entrada, se tradujo rápidamente en lo que es peor para la administración de la obra social y fundamentalmente lo peor para los afiliados, que son los cortes de servicios que se produjeron a lo largo de todo el país. Cortes que tienen la expresión en que acá se le debía a todo el mundo, se le debía plata. A los prestadores de cada una de las delegaciones se le debía plata. A los proveedores que traen los medicamentos o los insumos médicos se le debía muchísimos millones de pesos. El mecanismo que tuvimos que ir utilizando es tratar de convencer a cada uno de estos acreedores de la obra social que era mejor, antes de hacer una convocatoria de acreedores, entrar en quiebra, generar una digamos, complicación gigantesca para todos los afiliados, dejarlos totalmente desprotegidos y explicarle a ellos que con eso tampoco ellos iban a sacar ningún beneficio porque posiblemente vaya a saber cuándo le iban a cobrar. Hemos ido persuadiendo a cada uno de estos actores que nombré, proveedores y prestadores, para que nos facilitaran planes de pago y entonces fuimos entablando, para tener una idea solamente, con las 5 droguerías que le venden medicamentos denominados de alto costo, porque están los oncológicos, los medicamentos especiales, HIV, bueno, los medicamentos más caros, para ponerlo así. A esos 5 se les debía 1.000 millones de pesos solamente a ellos. Bueno, establecimos un sistema, fuimos hablando personalmente, les pido por favor, colaboren con esta obra social, aquí tienen la cobrabilidad segura, si nos ponemos de acuerdo. Bueno, establecimos 10 cuotas prácticamente sin interés, cosa que no hay ningún préstamo en ningún lugar que se logre esa posibilidad. Así hemos hecho también con muchísimos prestadores. En esa evolución, digo, una de las formas de medir el lío en el que estábamos era la gran cantidad de cortes que había a lo largo de todo el país y en cada una de las provincias. Como un ejemplo pongo, lástima que no se puede ver el cuadrito porque esto sirve, pero en todo caso yo voy a arreglar con nuestra
jefa de comunicaciones que después se los envíe, estos cuadritos, pero en junio del 2020 teníamos 400 cortes. 400 cortes, que quiere decir, muchos de ellos son cortes, digamos, colectivos. Por ejemplo, una federación, no sé, de odontólogos, la cámara de anestesistas, es decir, por cada uno de ellos tenía involucrado un montón de prestadores en distinta variedad. Bueno, en junio, entonces, como le decía, del 2020, esto produjo la explosión más grande en aquel momento, cuando se llegó en agosto del 2020 a más de 500 cortes en todo el país. Para hacerlo muy rápido, hemos ido reduciendo drásticamente esta cantidad porque hemos ido llegando a acuerdos y pagando, sobre todo hemos ido pagando un montón. Bueno, en febrero de este año, nosotros teníamos 163 cortes. Hoy estamos en un número de alrededor de 220 cortes. Pero miren ustedes la diferencia. En aquellos momentos los cortes eran totalmente por falta de pago, no le podíamos pagar, no estaba el dinero acá ni en caja, solamente era una promesa futura. Por lo tanto, eso drásticamente tomó la decisión esos prestadores, no atiendo más, no atiendo más. Bueno, digo, hoy la composición de esto que le dije, estos 220 cortes, es de esta forma. Por falta de pago, porque todavía nos falta llegar a esos acuerdos, nos quedan 70 cortes. Pero hay más o menos unos 180 cortes que tienen que ver con lo que denominamos nosotros acuerdo de valores. Es decir, los prestadores clínicas, de distintas consultorios privados, los prestadores nos plantean: necesito mucho aumento, necesito recuperar lo que se perdió, que no me dieron de aumento. Nosotros, no obstante, el año pasado, en el 2020, fuimos dando aumentos parciales y este año venimos haciendo lo mismo, pero reclaman mucho más. Entonces tenemos que ser sumamente cuidadosos, y es verdad que esto a veces nos trae problemas en la prestación del servicio, porque ojalá fuera todo urgente y ojalá fuera todo fácil ponerse de acuerdo con quienes están reclamando, por ejemplo, un 50% de aumento. Si nosotros llegáramos a acceder a ese pedido en este momento, le prenderíamos fuego de vuelta a la obra social. Entonces, estamos yendo con mucho cuidado, acelerando todo lo posible para tratar de acuerdo a los aumentos que digamos que quienes componen esta obra social van recibiendo también del Estado. Acá hay un programa en el que digamos, los integrantes de las fuerzas, de las 5 fuerzas, han recibido una cantidad, un porcentaje determinado de aumento. Eso es lo que podríamos dar. No podríamos dar mucho más porque no tenemos de dónde sacarlo. De a poco, en todo este tiempo, esto se está regularizando, y la verdad que venimos bajando rápidamente la cantidad de cortes. Un dato también importante para nosotros es una central de reclamos que tenemos aquí, nosotros centralizada, y también en las delegaciones, donde también ha bajado en forma sumamente importante y rápidamente. Yo quisiera poder terminar rápido, así ustedes me hacen las preguntas que les parezca más oportunas, porque en realidad, para decirle un pronóstico, les diría que somos muy optimistas en este momento. Hemos superado la peor de las tormentas, que yo creo que fue para poner una fecha, entre agosto del 2020 y febrero de este año. Ahora se nos disparó con esto que les estoy diciendo, el reclamo por mucho aumento que quieren los prestadores, pero ya estamos también llegando a acuerdos en todos los lugares para que recompongamos rápidamente los servicios principalmente. Una de las deudas que había, muy importante y sumamente complicado, porque además está el drama que atraviesa la familia militar, integrante de esta obra social, que es lo que serían los reintegros. Hay muchas familias que utilizan el reintegro por el tema de discapacidades, y eso es grave para nosotros, porque entendemos que hay una situación dramática dentro de la propia familia que no puede acumular pagar tanto adelantado y estar a la espera que la obra social le devuelva. Bueno,
hemos, hace 2 meses, hemos solicitado un préstamo en el IAF de 400 millones de pesos para poder acceder a pagar rápidamente todas esas deudas de los reintegros, cosa que ya estamos terminando de pagarlo en estos días, utilizando esos 400 millones de pesos. Globalmente, esta es la situación. Fui demasiado rápido, tal vez que exija esto, cuando se nos vaya la pandemia nos encontraremos aquí en mi oficina y podremos punto por punto ir sacándonos las dudas, pero aprovechemos ahora para las preguntas que a ustedes les parezca, si opinan así. Presidente, la deuda que tenían las Fuerzas Armadas en la obra social, ¿se regularizó, se pagó? Muy bueno, esto también ayuda a darme cuenta que pasé de largo algunos temas. Sí, la deuda, no, lo que está se definió. Hay varios tipos de deuda. Una de las deudas tiene que ver con lo que no se había reconocido desde hacía 2 años ya, o 3 años atrás, que era eso que se denomina las deudas de cargo salud en y por actos de servicio. Es decir, un militar tiene un accidente, en cualquiera de las variantes que hay dentro del trabajo cotidiano, se lastima, va a un hospital, se le pone una prótesis, estoy poniendo un caso, por supuesto, ¿no? Se le pone una prótesis, eso corresponde por resolución que lo pague la sanidad o la dirección de salud de cada una de las fuerzas. Eso hacía mucho tiempo que no se había regularizado, sumaba valor histórico 649 millones. Esa deuda la reclamamos durante el año pasado y se pagó en 4 meses, desde agosto a diciembre del 2020. Es una de las deudas que también nos ayudó a ir superando situaciones de desajuste financiero. Por supuesto que nosotros estamos reclamando otra deuda, que es un error que hubo en el cálculo de los aportes. De acuerdo a nuestros datos que nos proporciona la AFIP y que están planteados muy transparentes porque salen con toda la nómina de los agentes en actividad, de quienes componen la masa de afiliados nuestros, aportantes, la deuda entre las 5 fuerzas rondaría aproximadamente 7.000 millones de pesos. En realidad hay una discusión establecida que es que nosotros estamos apoyados, porque esta es la fundación de esta obra social, el IOSFA, en lo que sería un decreto ley 637 del 2019. Ese decreto lo que determina es que hay un descuento definido como un 6% solteros y 8% con familia, y el afiliado retirado, digamos, paga el 8%. Eso, para nosotros, dice el decreto ley que se debe cobrar esos porcentajes sobre el bruto de lo percibido, es decir, el total. No debería haber duda. Sin embargo, nunca se hizo eso. Se hizo nada más que de algunos suplementos y el resto quedaba sin aportar, con lo que se produjo ese desfasaje y ese deterioro gigante con la obra social. Hay otro que estamos planteando también. Ustedes saben que los aportes se componen, o el ingreso se compone, aportes del personal y contribuciones de la patronal, digámosle, que en este caso es el Estado y en este caso son cada una de las fuerzas. Eso, había un retraso también en el tema de las contribuciones por una mala administración, digamos, una mala consideración de esos aportes. Así que en este momento tenemos un planteo muy fuerte, muy serio, hecho también a nivel del Ministerio de Defensa, pero también del Ministerio de Seguridad. Estamos planteando, digamos, en reuniones permanentes con los responsables contables de cada una de las fuerzas, esta necesidad imperiosa que el IOFA tiene. Si eso se hubiera cumplido como corresponde, no hubiéramos tenido ningún problema y hoy no tendríamos ningún problema. Usted recién dijo del decreto 637, que es la creación del IOFA. Durante la gestión de la doctora Garré, ella firmó un decreto o una resolución, creo que fue una resolución,
donde los que estaban en actividad y cobraban suplementos en negro, digamos, peyorativamente, a ellos, como cobraban suplementos en negro y no se les descontaban para la obra social, entonces les bajó el porcentaje en 2 puntos. Entonces, el activo soltero pagaba el 4% y el casado o el soltero con hijos el 6%, mientras que los retirados continuábamos pagando el 8%. Eso fue una resolución de la ministra Garré. No fue el decreto, doctor, sino que el decreto ya está establecido, que fue una copia de lo que era nuestro reglamento de la DIVA, donde decía que aportábamos el 6%, todo el personal retirado y en actividad, más el 2% de la familia. Por las dudas, entonces, lo explico bien. No, lo dije con la intención así, tal cual, para que quede claro. En realidad, el decreto ley dice que es el pago sobre el bruto. Es verdad que se corrigió porque, por ejemplo, los civiles pagaban el 6% y los solteros de las fuerzas pagaban el 4%. Se unificó todo en el 6%, porque el 8% que pagan los retirados no tiene la contraprestación del Estado como contribución. Es decir, dije recién que los ingresos se componen de aportes y contribuciones. Aportes lo paga el afiliado, contribuciones lo paga el Estado. Eso es para los que están en actividad, pero los que están retirados, solo el IOFA recibe el 8% del afiliado, porque el Estado allí no paga. Eso es una característica de esta obra social que también nos diferencia de las otras, que son esas que se denominan la ley de obras sociales o las que están en la superintendencia de salud. Nosotros no estamos allí. Esta obra social contiene en su seno a los solteros en actividad y también a los retirados, cosa que no es lo común de las obras sociales, ¿no? La gran preocupación que hay entre los afiliados es el tema odontológico en el interior del país. Usted hizo un comentario. ¿Tiene alguna certeza de cuándo se va a normalizar la atención? El área nuestra, que es la gerencia de prestaciones, está trabajando raudamente y rápidamente. Usted sabe que casualmente yo soy odontólogo, ¿no? Así Sí. que conozco profundamente este tema. Odontología es una de las especialidades más complejas, primero por los costos, pero por supuesto es responsabilidad nuestra. Y nos ha resultado difícil la articulación con cada uno de esos colegios, pero están todas en la mesa de discusiones en este momento y estamos llegando a acuerdos en algunos casos parciales y en otros casos, bueno, nos da un poco más de trabajo, pero están todas en el medio de la negociación. Quiero creer y espero que para este mes, durante todo este transcurso de mes, ya tengamos solucionado el tema ese, ¿no? La gente afectada por diabetes. En algunos casos no están recibiendo la insulina y las tiras reactivas a tiempo, y en otros casos se está viendo que se demora mucho la autorización de las órdenes por parte de IOFA. ¿Lo tienen presente ese tema? La verdad es esta. Yo preferí hoy hacer esta presentación entre el general Corbalán y yo, para no, pensando en la mirada más global de la problemática. En todo caso, si ustedes tienen ganas, yo después organizaría un Zoom con los gerentes de cada área, así ellos pueden ir abasteciendo estas inquietudes ya punto por punto. Pero igual contesto que este tema de las tiras reactivas, de las insulinas, de los distintos medicamentos, forman parte de uno de nuestros planes especiales, que por supuesto no solo lo tenemos, sino que es obligatorio. Se produjeron en algunos momentos incongruencias, se cortó una cadena de llegada a las farmacias, pero hoy las farmacias ya se están regularizando. Yo creo que ya casi la mayoría absoluta están regularizadas, faltan muy poquitas. Pero por las dudas tomo este dato para que tenga la respuesta correcta, en todo caso, señor. Sí, fundamentalmente esto ha pasado en Mar del Plata, con las droguerías de Mar del Plata, que
le dice que es por falta de pago. Esto pasó hace una semana, así que es muy reciente. Tomo el dato, yo creo que no hay falta de pago, pero por supuesto respeto la información. Con respecto a lo que dijo al principio el doctor Díaz Pérez, cuando ustedes hicieron cargo, no había ningún sistema de control. Al margen de lo que ustedes hicieron, a partir de que se hizo cargo, que es lo que lo explicó, ¿no? Al margen de eso, ¿se tomó alguna medida con respecto a esa falta de sistema de control? Si le parece, aquí el especialista justo en ese tema es el general Corbalán. Si así, general, ¿puede tomar esta pregunta? Bueno, doctor. Mire, hay distintas acciones, digamos, que se están tomando, porque hay algunas que todavía están en proceso, pero por ejemplo, lo que hoy, no sé si alcancé a comentar, el tema del control de facturación. El control de facturación tiene que ver con un área que es el área de auditoría y control de facturación de prestaciones, que era una de las áreas desactivadas. Los famosos CAR que tenía el IOSE, los centros de auditoría regional, se restablecieron. Ahora tenemos 6 centros o 6 unidades de auditoría de facturación a nivel regional, que la idea es que ya van a empezar a trabajar, ya digo, este mes tiene que estar esto operativo, porque se han establecido distintos, le llamamos candados, pero el candado que tiene que ver con el control y el candado que tiene que ver con la disponibilidad de presupuesto. Es decir, toda factura que ingresa al sistema, ya sea aquel prestador que opera dentro del sistema de prestaciones o aquel que todavía no lo hace, la factura de un modo u otro ingresa a través de las delegaciones y esa factura que ingresa todas las facturas van a parar a este sistema de control de facturación, auditoría médica y control de facturación. Así que esa factura controlada, una vez auditada y con los débitos correspondientes, es habilitada para que el delegado la tome y si tiene presupuesto la habilite para pagar. Esto claramente estaba desactivado y se activó. Hay otro control que tiene que ver con la autorización del gasto. Es decir, porque el gasto se inicia cuando, digamos, no hay factura, sino hay autorización previa. Entonces, el sistema de gestión de prestaciones de salud que estamos implementándolo, claramente allí va a quedar plasmada los distintos niveles de autorización y las distintas autorizaciones. Es decir, hay autorizaciones administrativas, hay otras que son autorizaciones médicas, y después hay niveles de autorización. Hay autorizaciones que las hace la delegación, otras que las hace directamente el área de prestaciones de salud, y hay otras en las cuales intervienen ambas, tanto la delegación como prestaciones de salud. Todo esto va a quedar materializado en el sistema y vamos a poder saber con nombre y apellido quiénes intervienen en las distintas autorizaciones del gasto. Y después está la parte del control que tiene que ver con el control de gestión. Este año hicimos el primer control de gestión de la era IOFA. Y se hizo un control de gestión sobre alto costo y medicación de alto costo y prótesis, que la llevó a cabo el área de la gerencia de planeamiento a través de la unidad de auditoría y control. No obstante, somos conscientes que en este área estamos pobres todavía y queremos, bueno, ya tengo el ok del doctor para trabajar en una propuesta para llevar esta unidad de control de gestión a la jerarquía de subgerencia para que se visualice en el mismo nivel que le estamos dando al área la importancia que la obra social le da a que los sistemas de control se restablezcan. En primer lugar, queremos agradecerle al señor Díaz Pérez y al general Corbalán por esta deferencia que tienen de atendernos. Esto es lo que habíamos acordado en diciembre, cuando tuvimos la visita en IOSFA, desde USCA trabajar en forma cooperativa y seguir manteniendo este lazo
de cooperación y de trabajo en conjunto para llevarle más que nada a nosotros, a los oficiales, que son los miembros de nuestra institución y a los cuales queremos representar, ¿no? Por eso que le agradecemos y seguramente le vamos a estar pidiendo una nueva reunión o con los gerentes o con el general Corbalán para seguir conversando estos temas. Sí, le agradecemos a los dos, al doctor Díaz Pérez y al general Corbalán, por habernos tenido la deferencia de atendernos, de escucharnos y, bueno, vamos a estar atentos para que podamos tener, justamente como dijo el doctor Díaz Pérez, una reunión con los gerentes de áreas, distintas áreas, porque nosotros recibimos diariamente solicitud de autorizaciones, de medicamentos, de atención sanitaria, atención odontológica, que por lo visto no está todavía muy bien o no está muy acordado, y otro tipo de cosas. Así que muchísimas gracias a los dos y nos vamos a seguir viendo, si Dios quiere, en el futuro. Siempre con propuestas que sean beneficiosas para el afiliado y para el IOFA, por supuesto, que nosotros, en el caso personal, recibo distintos tipos de cosas que yo se las evacuo por algunos agentes que tiene el IOFA, que gracias a Dios, que son muy amables en la atención y que le solucionan el problema al afiliado, exactamente, especialmente de los que están en las provincias. Los que estamos acá en Buenos Aires tratamos por otros medios de solucionarlo, pero el que está en las provincias les cuesta un poco más. Así que muchísimas gracias por la atención que nos han brindado. Muchas gracias a ustedes y por supuesto estamos abiertos a las propuestas, siempre las ideas, las críticas constructivas son muy interesantes y estamos por supuesto en condiciones no solo de escucharlas, sino de tratar de corregir errores que vamos provocando. Muy buenas tardes y gracias. Esta es una de las tantas actividades que realiza UFCA semanalmente con distintas instituciones. Espero que les haya servido, que los conocimientos que nos han brindado nos sirvan y nos vemos la próxima semana en un próximo encuentro de UFCA TV.